La presente sesión aborda la complejidad de la división celular, un proceso que trasciende la descripción morfológica para situarse en la frontera de la bioenergética y la estabilidad del genoma. Analizaremos la mitosis y la meiosis no solo como mecanismos de partición, sino como algoritmos de alta precisión encargados de preservar la identidad formativa y, en su caso, generar la variabilidad necesaria para la adaptabilidad evolutiva. El rigor en esta exposición es fundamental para comprender los mecanismos homeostáticos que previenen la inestabilidad genómica en sistemas eucariontes complejos. Bueno, en esta presentación vamos a desglosar la arquitectura del ciclo celular mediante un análisis multidimensional, desde la cinética molecular de la interfase y los puntos de control hasta la mecánica de la segregación cromosómica. Se examinarán las diferencias termodinámicas y biológicas entre la mitosis, modelo de mantenimiento clonal, y la meiosis, que es la estrategia de recombinación y reducción ploidal. Este resumen estructura el marco teórico necesario para interpretar los fallos de la fidelidad de la copia que conducen a patologías moleculares de gran impacto clínico y citogenético. La homeostasis genómica depende de la correcta tipificación celular según su capacidad de división y dotación cromosómica. Las células somáticas dotadas de un genoma diploide, en el caso del humano, 2N, que es igual a 46 cromosomas, emplean el ciclo celular para sostener la estructura y función del organismo. En contraste, las células germinales ejecutan un programa de diferenciación meiótica que, mediante la reducción de la haploidía, generan gametos haploides. En este caso, N es igual a 23 cromosomas. Para el hombre, esta especificación o especialización biológica permite la transición entre estados de estabilidad clonal y estados de variabilidad necesaria para la continuidad de la especie. La mitosis es la respuesta biológica al postulado de la teoría celular, la cual nos indica que toda célula proviene de una preexistente. Este es el mecanismo fundamental de proliferación donde una célula madre transfiere su integridad genética a dos células hijas. A diferencia de otros procesos, aquí la finalidad no es la modificación de la información genética, sino la conservación absoluta de todo el estado genómico. De esta manera, se asegura que cada nueva unidad funcional posea la misma capacidad operativa que la célula de origen, manteniendo la homogeneidad en los tejidos, órganos y sistemas, en este caso del cuerpo humano. Es imperativo notar que la mitosis no es un fenómeno aislado, sino un proceso regulado por una red compleja de proteínas y puntos de control que aseguran la fidelidad absoluta del ADN. Este mecanismo garantiza que cada célula hija sea una réplica exacta de su progenitora. Un requisito indispensable para la estabilidad del desarrollo embrionario y la integridad tisular frente al desgaste celular natural, evitando la propagación de errores genéticos que comprometerían la funcionalidad del sistema biológico. Este proceso es la ejecución física del ciclo de división. Cuando una célula madre entra en división, se ejecutan eventos coordinados para garantizar la partición equitativa del material genético y la distribución de organelos. Este fenómeno exige una coordinación mecanoquímica impecable, donde el citoesqueleto juega un papel vital en la segregación. La eficacia de esta división es el factor determinante para la viabilidad de los tejidos y la capacidad del organismo para mantener su estructura física ante el estrés fisiológico constante. La interfase no representa un estado de inactividad, sino un complejo periodo preparatorio. Es la fase de mayor actividad metabólica, donde la célula duplica sus recursos y, críticamente, va a replicar su ADN para asegurar que el material genético esté listo para la segregación. La integridad de la fase S, durante la cual ocurre esta duplicación, es el control de calidad más importante.
Cualquier aberración en la síntesis de nucleótidos durante este periodo compromete severamente la viabilidad de la futura división celular. La mitosis se organiza en una secuencia de eventos altamente coordinados: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. La profase marca el inicio de la condensación de la cromatina en estructuras cromosómicas discretas y visibles. Durante esta etapa, el sistema biológico prepara el material genético para su transporte. La envoltura nuclear comienza a desensamblarse, permitiendo que el uso mitótico inicie su interacción con los cinetocoros. Es una fase de reorganización estructural crítica, donde la célula minimiza la probabilidad de daños mecánicos en el ADN al compactar su estructura informativa antes de la segregación. La metafase representa un estado de equilibrio dinámico o tensión bipolar. Aquí, los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación y se alinean en la placa ecuatorial. El sistema de control de calidad, el Spindle Assembly Checkpoint, verifica que todos los cromosomas estén correctamente anclados al uso antes de proceder. Esta tensión mecánica es la señal definitiva de que el sistema está listo para la partición, asegurando la equidad numérica del reparto genético. En la anafase ocurre la ruptura enzimática de las coecinas, que mantienen unidas a las cromátidas hermanas. Este evento es una transición abrupta e irreversible. Mediante la atracción generada por los microtúbulos del uso, cada cromátida, ahora considerada cromosoma independiente, migra hacia polos opuestos de la célula. Este movimiento es una operación de alta precisión que debe completarse sin errores de paridad, siendo el núcleo del éxito en la segregación equitativa del material genético. Durante la telofase se inicia la restauración del entorno operativo. Los cromosomas alcanzan los polos y comienzan a descondensarse. Simultáneamente, el sistema ejecuta la reconstrucción de la envoltura nuclear alrededor de cada nuevo conjunto genómico. Este proceso revierte las modificaciones morfológicas sufridas durante la profase, permitiendo que las dos nuevas células hijas reanuden la expresión génica necesaria para su función específica, culminando la fase de partición nuclear y preparando el terreno para la citocinesis. La citocinesis, representa la resolución física final. En células animales, esto implica la formación de un anillo contráctil de actina y miosina que estrangula la célula, mientras que en vegetales se sintetiza una placa celular. Este proceso separa físicamente los dos nuevos núcleos y los organelos, asegurando que cada célula hija posea la dotación citoplasmática mínima para sobrevivir de forma independiente. Es la conclusión técnica de la división, cerrando el ciclo con dos unidades funcionales autónomas y genéticamente idénticas. El significado biológico de la mitosis es la estabilidad operativa. A través de este proceso, el organismo asegura que la información genética se mantenga constante durante el desarrollo y la regeneración. La capacidad de replicar fielmente el genoma es lo que permite que una célula especializada en un tejido mantenga sus funciones específicas sin degradación informativa, lo cual es vital para la resiliencia del sistema biológico ante cambios que podrían alterar la expresión de sus genes y la homeostasis tisular. La meiosis, por otra parte, es un programa de división reduccional especializado, exclusivo de los organismos con reproducción sexual. Su función no es la clonación, sino la generación de diversidad mediante una estrategia de reducción ploidal y recombinación. Al dividir la dotación genética a la mitad, la meiosis permite que el cigoto reciba información de dos progenitores distintos, transformando el genoma en una herramienta de adaptación que incrementa la probabilidad de supervivencia de la descendencia en entornos variables y selectivos. La meiosis no es una simple división, sino un programa orquestado en dos ciclos sucesivos
sin una fase S intermedia. La primera división, meiosis I, gestiona la reducción cromosómica y la recombinación, mientras que la segunda división, que es la meiosis II, distribuye el material genético hacia los gametos haploides. Este sistema de dos etapas es una arquitectura evolutiva maestra para garantizar la biodiversidad, permitiendo la formación de células germinales con combinaciones alénicas únicas para la reproducción sexual. La profase 1 es la etapa de mayor complejidad en la meiosis. Aquí ocurre el apareamiento preciso de cromosomas homólogos, la sinapsis, formando tétradas donde se lleva a cabo el crossing over. Este intercambio físico entre segmentos de cromátidas no hermanas es la fuente primordial de variabilidad genética. El complejo sinaptonémico actúa como el andamiaje molecular que asegura la fidelidad de este intercambio, permitiendo que los descendientes posean una configuración de alelos distinta a la de ambos progenitores. Durante la metafase 1, las tétradas se alinean en la placa ecuatorial, donde la orientación de los homólogos es azarosa, incrementando la diversidad mediante la segregación independiente. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan hacia polos opuestos, manteniendo la cohesión de las cromátidas hermanas. Esta segregación de homólogos es el evento técnico que reduce la haploidía de la célula de diploide a haploide, completando la función reduccional del primer ciclo meiótico. La telofase 1 concluye con la formación de dos núcleos haploides, cada uno con una dotación de cromosomas duplicados. El citoplasma se divide para dar paso a la intercinesis, un breve periodo intermedio donde no hay replicación de ADN. Esta fase es crítica porque prepara a la célula para la segunda ronda de división, manteniendo la integridad de las cromátidas recombinadas, que serán distribuidas equitativamente en el siguiente ciclo celular de la meiosis II. La meiosis II es una división ecuacional que distribuye las cromátidas hermanas, que ahora son distintas debido a la recombinación. Tras pasar por las fases de alineación en la metafase 2 y la separación de cromátidas en la anafase 2, el proceso culmina con 4 núcleos haploides en la telofase 2. Cada célula hija resultante posee un juego único de cromosomas, optimizado para la fecundación y el desarrollo de un nuevo organismo con una carga genética singular. La gametogénesis exhibe una especialización funcional dimórfica. La espermatogénesis se caracteriza por una producción continua, resultando en 4 espermatozoides funcionales. En contraste, la ovogénesis es asimétrica y limitada, produciendo un único óvulo viable y cuerpos polares. Esta disparidad asegura que el gameto femenino cuente con la carga citoplasmática necesaria para sostener la embriogénesis, mientras que el gameto masculino aporta una dotación genética optimizada para la movilidad y la penetración eficaz. El análisis comparativo es concluyente. La mitosis, con una división, genera dos células idénticas para la estabilidad. La meiosis, con dos divisiones, genera 4 células diversas para la evolución. Mientras que en la mitosis no ocurre sinapsis ni recombinación, estos son los ejes de la meiosis. Esta distinción es la base de la complejidad biológica, donde la mitosis mantiene al individuo y la meiosis garantiza el futuro adaptativo de toda la especie, es decir, la evolución.